Los científicos reconstruyeron el rostro de un faraón antiguo, y los resultados dejaron paralizada a una sala repleta de expertos. Durante 3000 años, cada libro de texto dibujó a este rey como un guerrero fuerte de mandíbula cuadrada, para luego pasar discretamente junto a las estatuas que gritaban lo contrario: pómulos elevados, un cráneo alargado, caderas anchas que ningún faraón antes que él había tenido permitido poseer. Tenía este cráneo alargado muy extraño, y tenía esta extraña barriga abultada y brazos raros. Luego, una única prueba de ADN realizada dentro de un laboratorio sellado en el Cairo reescribió su rostro en una sola tarde. Lo que reveló fue tan perturbador que su propio sacerdote pasó 3 siglos intentando borrarlo. Entonces, ¿qué vieron finalmente esos científicos en su rostro que el mundo se negó a mirar durante 30 siglos consecutivos? El rostro borrado. Entre en cualquier almacén de museo que contenga fragmentos de él, y lo primero que lo golpea es la anomalía. Los curadores hablan de ello en voces bajas. Los turistas lo sienten antes de poder nombrarlo. Rostros de piedra miran desde templos destrozados y sus rasgos son inconfundibles. Pómulos altos cortados afilados como vidrio roto. Ojos con párpados pesados que caen como agotamiento. Labios tan anchos que parecen estirados sobre el cráneo. Y un cuerpo que difumina cada línea entre masculino y femenino de maneras que ningún rey egipcio antes que él había permitido jamás. Estos no son los rostros tallados de dioses. Son el rostro de un ser humano específico. Y cada instinto que tienes susurra que algo en él no está bien. Estas estatuas una vez custodiaron el corazón de Egipto. El hombre al que pertenecían era Akenatón, y en el 13º año de su reinado hizo algo que ningún faraón había osado nunca. Cerró cada templo de Amón. Piense en eso por un segundo. Amón era el dios principal de todo el panteón, el dios al que su propio padre había servido. El dios cuyos sacerdotes habían colocado la corona sobre su cabeza, y cerró sus puertas en un único decreto. Los registros del año 1353 y 1352, antes de nuestra era, detallan la apropiación de las propiedades sacerdotales y el despido de miles de trabajadores de los templos. Las festividades que habían dado estructura a la vida cotidiana desde antes de la construcción de las pirámides fueron suprimidas de la noche a la mañana. Y no se detuvo ahí. Su propio nombre de nacimiento, Amenhotep, fue borrado de los monumentos y sustituido por una nueva identidad que honraba únicamente al disco solar, el Atón. Luego abandonó por completo la capital. La corte real dejó Tebas, la ciudad de las 100 puertas, y marchó hacia el norte, adentrándose en el desierto vacío. 14 estelas fronterizas fueron talladas directamente en los acantilados para fijar los límites de la nueva ciudad para siempre. Este no era un rey que experimentaba con algunos rituales. Era un hombre arrancando la columna espiritual de la civilización más religiosa de la tierra y desafiando a cualquier persona viva a detenerlo. Llamaron a la nueva ciudad Ajetatón, el horizonte del Atón. Se levantó en menos de 2 años. Sus templos al aire libre construidos para capturar el sol en lugar de ocultarse de él. Cada muro e inscripción celebrando a un solo Dios y a un solo Rey como su voz viviente en la tierra. Los antiguos dioses fueron arrastrados al silencio. Pero aquí está la cuestión. La parte más extraña de esta nueva capital no era la ausencia de los dioses, era el propio rostro del rey multiplicado en cada superficie y en formas que ningún artista egipcio había tenido permiso de tallar jamás. Su cuerpo representado en proporciones que violaban 3000 años de tradición. Algo había cambiado en el hombre del trono, y sus propios escultores finalmente tenían permiso para registrarlo. La pregunta era ¿qué? El cuerpo prohibido.
Una orden real preservada en fragmentos sobre piedra caliza ordenó a los artistas de Ajetatón abandonar las antiguas convenciones. Se les dijo que tallaran al rey tal como realmente aparecía, no como un dios impecable, no como el guerrero idealizado de la tradición, sino como un hombre de carne y hueso. Y las estatuas que siguieron son inquietantes de una manera que ningún otro arte egipcio jamás logró. Imagina estar de pie frente a uno, un cráneo alargado que se extiende hacia atrás como una lágrima, hombros estrechos que se inclinan hacia abajo como si fueran demasiado pesados para sostenerse, caderas que se ensanchan más que cualquier rey anterior a él, más anchas que la mayoría de las reinas, más amplias de lo que la anatomía por sí sola debería permitir. Un vientre caído colgando sobre el kilt real, pechos hinchados, música que ningún faraón varón había permitido jamás en su propia representación, y mucho menos exhibido a escala completa en los muros de un templo público, dedos largos y delgados, cuello largo y delgado, pies que parecen casi planos, un rostro que no parece ni completamente masculino ni femenino, sino algo intermedio, algo para lo que el mundo antiguo no tenía palabras. Es el tipo de rostro del que no puedes dejar de mirar porque alguna parte de tu cerebro sigue insistiendo silenciosamente en que está mal. En los relieves pintados, toda la familia real lo lleva puesto. Brazos y piernas finos y delgados, abdomen redondo y suave, rostros estirados casi hasta volverse irreconocibles. Sus hijas están dibujadas con las mismas proporciones extrañas exactas, como si el linaje portara una única firma física transmitida de progenitor a descendiente como una marca heredada. La misma Nefertiti aparece a su lado. Pose tras pose con el mismo cráneo alargado, la misma mandíbula pesada, el mismo cuello imposiblemente largo. Cada pared de Nahatán se convirtió en una galería de este música único rostro. Embajadores extranjeros llegaban esperando una corte normal y en su lugar eran conducidos a través de corredores pintados de suelo a techo con estas figuras extrañas y desconocidas. Imagina ser un diplomático curtido en esos pasillos, observando al hombre más poderoso sobre la tierra elegir ser tallado así a propósito y sin tener idea de por qué. Varios de ellos regresaron a casa convencidos de que el faraón había perdido la cordura. Durante siglos, los eruditos discutieron sobre qué significaba. ¿Era simbólico? ¿Una declaración sobre un rey que contenía dentro de sí fuerzas creativas tanto masculinas como femeninas? ¿Era político? ¿Una ruptura limpia con la tradición para marcar una teología completamente nueva? ¿O acaso se trataba de algo físico, algo oculto en el cuerpo real del hombre del trono que sus artistas finalmente recibieron permiso para mostrar? Durante la mayor parte de un siglo, esa última posibilidad fue la que nadie quiso pronunciar en voz alta. He aquí por qué esa pregunta importaba tanto. El retrato real egipcio había permanecido congelado en su lugar durante casi 2000 años. Los reyes eran tallados como dioses, y los dioses no tenían caderas, y los dioses no tenían suavidad. Las normas no eran estéticas, eran religiosas. Así que romperlas no era una decisión estilística, era una confesión. El hombre en el trono estaba revelando a todo su reino algo sobre sí mismo que ningún faraón antes que él había estado dispuesto a admitir abiertamente. Y sus propios sacerdotes pasarían los siguientes 300 años intentando enterrar exactamente lo que estos muros estaban confesando. Así que, antes de continuar, suscríbete ahora mismo porque lo que viene a continuación es aquello que enterraron bajo 3000 años de arena del desierto, la razón por la cual un rostro como este no podía sobrevivir. La contradicción solo se hizo más fuerte cuando abrieron la tumba de su hijo. La máscara dorada hallada en el Valle de los Reyes en 1922
La máscara creada para Tutankamón no muestra ninguna de estas distorsiones. Es perfecta, simétrica, atemporal. Los artistas que sirvieron a la siguiente generación volvieron directamente a las antiguas normas en el instante en que Akenatón desapareció. Entonces, ¿por qué necesitaban ocultar lo que el padre había insistido en mostrar? El laboratorio sellado. Cuando el esqueleto ahora conocido como KB-55 fue descubierto en 1907, la tumba estaba tan perturbada que los excavadores discutieron durante años sobre quién estaba realmente dentro. El ataúd había sido desfigurado deliberadamente. Los cartuchos fueron borrados. El rostro dorado de la máscara había sido arrancado. Alguien en la antigüedad había querido que este cuerpo fuera olvidado, pero los huesos contaron su propia historia. Un cráneo más largo que la mayoría. Una línea de mandíbula que coincidía con los retratos tallados. Un marco que coincidía con la constitución esbelta y poco común del arte. Y los rasgos se ubicaban dentro del rango de variación humana normal, lo cual es precisamente lo que alimentó décadas de amargo debate entre médicos que no lograban ponerse de acuerdo en la pregunta más elemental. ¿Era el monarca que desafió a los dioses realmente tan distinto de sus antepasados? ¿O acaso el artista percibió en él algo que todos los demás habían pasado por alto? Las teorías se acumularon durante más de 100 años. Síndrome de Marfan, síndrome de Froelich, ginecomastia, un trastorno hormonal raro que nadie podía nombrar con exactitud, una lesión craneal infantil, un tumor ejerciendo presión sobre su glándula pituitaria, o todo el estilo extraño era simplemente propaganda y el rey había lucido completamente normal. Cada teoría surgía, ganaba seguidores, construía carreras, y luego se derrumbaba bajo sus propias contradicciones. Entonces, la búsqueda pasó del cincel y el pincel al microscopio y el hueso, de la conjetura a una sala limpia sellada en el Cairo, donde la ciencia moderna estaba a punto de lograr lo que 3000 años de discusión jamás pudieron. Dentro de esa sala, Zahi Hawass había estado prometiendo respuestas durante años antes de que el equipo pudiera entregarlas, defendiendo el proyecto contra todos quienes juraban que el ADN antiguo jamás sobreviviría al calor de una tumba egipcia. Para cuando el genetista Yahya Gad comenzó las extracciones reales, el peso político sobre cada paso era casi tan pesado como la ciencia. El equipo invirtió 2 años completos solo diseñando música, un estudio lo suficientemente hermético para sobrevivir cada desafío que se aproximaba. Si cometían un error en esto, los escépticos enterrarían todo el campo durante otra generación. 11 momias reales fueron seleccionadas. Tutankhamón, cuyo rostro el mundo ya creía conocer. El enigmático individuo K655 proveniente de ese ataúd desfigurado. La mujer sin nombre conocida únicamente como la dama más joven oculta en una cámara lateral con su rostro deliberadamente destrozado por alguien que no quería que fuera recordada. Y 8 personas más que abarcaban 3 generaciones, cada una seleccionada porque su conexión con Akenatón estaba documentada, era sospechada o había sido negada con vehemencia. Cada muestra se trasladó siguiendo protocolos de custodia establecidos por el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. El equipo trabajó exclusivamente con dientes, música y hueso denso, donde el ADN permanece encerrado como en una caja fuerte. Hay una historia que cuentan sobre Yegad durante aquellos meses. Tomaba un tubo de muestra, lo sostenía un momento sin moverse y solo entonces lo cargaba en el secuenciador, como si necesitara que el cuerpo dentro supiera música que estaba siendo cuidadoso. Cada resultado fue verificado mediante códigos ciegos y confirmado de forma independiente antes de que alguien lo considerara válido. Se enfocaron en 3 tipos de marcadores genéticos:
ADN mitocondrial, transmitido únicamente de madre a hijo, rastreando la línea materna. Polimorfismos del cromosoma Y, transmitidos solo de padre a hijo, rastreando la línea paterna. Y un panel de microsatélites autosómicos para análisis de parentesco, lo suficientemente preciso como para distinguir padres de hermanos y de primos. Los cocientes de probabilidad sopesaron entonces las posibilidades de cada relación contra datos de la población egipcia moderna, y la metodología completa fue posteriormente publicada en el Diario de la Asociación Médica Estadounidense. Así cualquier experto del mundo podía cuestionarla. Luego los datos regresaron de los secuenciadores y llegaron ante Hawass. Había esperado más de 2 años por este único archivo. Comenzó a leer, y nada en sus décadas excavando en la arena lo había preparado para lo que los números estaban a punto de revelar. El linaje expuesto. El análisis final no dejó espacio para la duda. Cientos de extracciones fallidas. Millones de pares de bases secuenciados y resecuenciados, comparación contra población egipcia moderna, datos de cada rincón del país, y al final los números contaron una sola historia. El ADN de 3 momias, KV55, la dama más joven y Tutankhamun, encajaba en un patrón visible únicamente entre los vínculos sanguíneos más estrechos. Los índices de probabilidad se elevaron muy por encima del umbral de la casualidad, marcadores autosómicos compartidos a lo largo de múltiples cromosomas, secuencias mitocondriales idénticas hasta la última posición variable, firmas coincidentes del cromosoma, y que demostraban una sola línea masculina. Los datos trazaron una cadena directa, KV55 como el padre, la dama más joven como la madre, Tutankhamun como su hijo biológico. Hasta aquí, nada sorprendente. Progenitores reales engendrando un heredero real era precisamente el objetivo de la dinastía. Pero luego, verificaron a los progenitores de los progenitores. KV55 y la dama más joven compartían la misma madre. Compartían el mismo padre. No medio hermanos, algo que la dinastía había aceptado durante mucho tiempo. No primos 2 veces alejados, sino hermanos biológicos completos nacidos de la misma madre real y del mismo padre real, quienes crecieron juntos dentro del mismo palacio, se casaron entre sí y engendraron un hijo. La probabilidad de error era inferior a 1 entre millones. Revisaron el trabajo 3 veces distintas antes de que el artículo saliera a imprenta, porque sabían exactamente cuán explosivo sería en el instante en que abandonara el laboratorio. Por primera vez en 3000 años, el árbol genealógico real podía dibujarse en líneas ininterrumpidas. Cada rama confirmada mediante moléculas en lugar de mediante escribas desesperados por halagar al próximo rey en el trono. Y el heredero más célebre de todos, el muchacho cuya máscara dorada se convirtió en el rostro del antiguo Egipto mismo, resultó ser el niño de un hermano y una hermana. Y aquí es donde todo vuelve al principio. Una vez que la ciencia confirmó que el cuerpo en aquellos muros era real, finalmente podías hacer lo que nadie se había atrevido durante 3000 años. Podías reconstruir su rostro. Tomar el cráneo de KV55, más largo que la mayoría. Fijar la mandíbula pesada que los cinceles seguían igualando, los pómulos altos cortados afilados como vidrio roto, los ojos pesados y caídos, inclinados como si estuvieran agotados, los labios extendidos de manera amplia, el cuello imposiblemente alargado, y permitieron que emergieran nuevamente desde la piedra formando un único rostro humano. Capa tras capa, el hombre que los sacerdotes habían intentado borrar volvió a tomar forma. No era la máscara de un dios, tampoco la adulación de un escultor. Un hombre real, suave y extraño, e inconfundiblemente el mismo.
observando de vuelta a través de los siglos. Las caderas anchas y el pecho suave nunca fueron colocados en esos muros como mera decoración. Le pertenecían a él. El rostro reconstruido de Akenatón no era un monstruo y tampoco era un mito. Era exactamente el rostro que sus huesos habían estado intentando mostrarnos todo el tiempo. Porque esas caderas femeninas, ese cráneo alargado, ese cuerpo suave y caído que los artistas finalmente tuvieron permiso de tallar, nada de eso fue licencia artística. No era simbolismo, no era teología, era biología. Lo que el sacerdocio había pasado siglos protegiendo finalmente se volvió contra el mismo cuerpo que se suponía debía santificar. La mutación recesiva acumulándose en la cuna real finalmente había salido a la superficie y el propio rostro del rey era la prueba. Su hijo pagaría el resto de la cuenta. Los huesos moribundos. El esqueleto común de Tutankamón cuenta una historia de sufrimiento que la máscara dorada fue construida para ocultar. Tomografías computarizadas de alta resolución, del tipo que mapea la densidad ósea hasta fracciones de milímetro, revelan un pie izquierdo retorcido hacia adentro en un ángulo que no tiene nada que ver con el embalsamamiento. La firma clásica del pie equinovaro congénito. Los huesos rotados y acortados, el talón levantado, los dedos vueltos hacia adentro, los tendones permanentemente tensos desde el nacimiento. Una marcha normal al caminar habría sido físicamente imposible desde el primer día que intentó ponerse de pie. Este era un rey que el mundo todavía imagina conduciendo un carro de guerra, y no podría haber cruzado su propia sala del trono sin ayuda. En el lado derecho, un hueso diminuto en la punta del quinto dedo del pie falta por completo, no roto, no erosionado por el tiempo, ausente desde el nacimiento, una carencia congénita que los médicos aún hoy observan en niños cuyos progenitores comparten demasiado material genético. Las articulaciones de la zona media del pie muestran un colapso temprano, una necrosis avascular, la muerte silenciosa del tejido óseo cuando el suministro sanguíneo se interrumpe. Para cuando alcanzó la adolescencia, los huesos dentro de sus sandalias ya se estaban muriendo. Su columna se curva hacia adelante en la mitad de la espalda, una cifosis leve que desestabilizó su equilibrio y lo obligó a compensar con cada paso. Y el techo de su boca está dividido por una hendidura. Una abertura que recorre desde el paladar duro hasta el paladar blando, nunca reparada por médicos que carecían de herramientas para siquiera intentarlo. Solo eso habría dañado su habla, vuelto peligroso comer sin atragantarse, y dejado un riesgo constante de infección como telón de fondo. Ahora, aquí está el detalle que lo vuelve tangible. Dentro de su tumba, los arqueólogos hallaron más de 130 bastones para caminar. Algunos de madera simple, algunos con incrustaciones de oro y electro, algunos tallados con imágenes de sus enemigos pisoteados. Así cada paso molía a sus adversarios contra el polvo, y muchos de ellos estaban desgastados en el mango, en el patrón exacto del agarre de un hombre joven, presionado con fuerza para apoyarse. Imagínalo alcanzando uno por la mañana. Un chico, aún no de 20 años, solo en la penumbra antes de que entren sus asistentes. Balancea su pierna sana sobre el borde de la cama. Sus dedos se cierran alrededor del mango gastado de un bastón que ha necesitado desde que pudo caminar. La madera está tibia donde su mano ha vivido durante años. El peso de su propio cuerpo se acomoda en su palma, y solo entonces se pone de pie. Nadie en el corredor lo verá dar ese primer paso. A nadie en el reino se le dirá jamás que necesita el bastón en absoluto. Los pintores afuera seguirán dibujándolo en carros, cazando leones,
comandando ejércitos. El bastón nunca aparecerá en nada de eso. Estos no eran símbolos de autoridad faraónica, eran herramientas. Las necesitaba para cruzar una habitación. Necesitaba que estuvieran presentes en su propia ceremonia de coronación. Los necesitaba casi todos y cada uno de los días de su breve vida adulta. Luego, el ADN, extraído de su fémur, reveló algo que los huesos por sí solos jamás podrían haber mostrado. Rastros de Plasmodium falciparum, el parásito responsable de la forma más letal de malaria. No una sola cepa, sino múltiples cepas que apuntaban a infecciones repetidas durante meses o años. La más reciente, todavía activa en su sangre el día de su fallecimiento, devastando un sistema inmunitario ya demasiado dañado por enfermedades hereditarias como para resistir de la manera en que debería hacerlo un joven saludable de 19 años, porque esa era su edad. Tutankamón falleció aproximadamente a los 19 años. Su cuerpo era un catálogo de enfermedades hereditarias y adquiridas. Un pie deforme que lo incapacitaba, una columna vertebral que lo encorvaba, un paladar que le dividía la boca, huesos que morían mientras él aún vivía, y finalmente una fiebre tropical que terminó lo que su propia sangre había iniciado. Pero nada de esto fue mala suerte. Entonces, ¿cómo logra una sola familia seguir produciendo niños así de quebrados a propósito, generación tras generación? Los sacerdotes conocían la respuesta. Simplemente nunca la registraron por escrito. La política fatal, la razón por la que el muchacho de la máscara dorada apenas podía caminar, se remonta completamente a través de su padre, a través de su abuelo, a través de cada matrimonio real enterrado en el corazón de la 18ª dinastía. Para comprender por qué sus huesos se rompían, hay que entender la única regla que su familia se negó a flexibilizar. El Egipto real no cayó en el incesto por accidente. El matrimonio entre hermanos era una política deliberada arraigada en la creencia de que la sangre del rey portaba una chispa física real de lo divino. Himnos y estelas fronterizas describían la línea real como un conducto vivo para el orden cósmico, lo único que se interponía entre la civilización y el caos, esperando para devorarla. Cualquier amenaza a esa pureza, incluso el matrimonio con un primo egipcio lejano, era tratada como una amenaza al equilibrio del mundo entero. Así que la hermana del faraón no era solo una esposa. Era ella un receptáculo para esa misma herencia sagrada, el único vientre lo suficientemente puro como para confiarle el trono. Los contratos matrimoniales de la 18ª dinastía explican la lógica con una claridad escalofriante. El heredero legítimo debía nacer tanto del rey como de la hermana real, de modo que el poder nunca se desviara fuera del círculo familiar. Las uniones entre medio hermanos habían sido comunes durante generaciones. Los matrimonios entre hermanos completos eran más raros, pero jamás prohibidos. Y cada generación que repetía el patrón elevaba las probabilidades de enfermedad hereditaria, de maneras que los sacerdotes no podían medir. Pero los huesos ahora lo registran con asombroso detalle. Los modelos genéticos modernos lo expresan en cifras brutales. Cuando dos personas sin parentesco tienen un hijo, la probabilidad de un trastorno recesivo raro es aproximadamente del 3%. Para el hijo de dos hermanos completos, ese riesgo salta al 25%. 1 de cada 4. Las mismas probabilidades que lanzar dos monedas y obtener cara en ambas. Y a lo largo de varias generaciones de matrimonio cercano, esas probabilidades se acumulan, concentrando mutaciones dañinas hasta que el linaje no puede escapar de ellas. Los genes recesivos que deberían haberse mantenido ocultos comienzan a encontrar sus gemelos idénticos dentro de cada nuevo embrión real. Música. Y el daño estalla en los huesos del siguiente bebé.
Lanza esos dados con suficiente frecuencia dentro de la misma familia pequeña, y la catástrofe deja de ser un riesgo y se convierte en una garantía. La fe de la dinastía, en su propia pureza, se convirtió en su mayor debilidad. La misma política destinada a evitar que la chispa divina se diluyera con sangre común, era la política que llenaba cunas reales con cuerpos quebrados. Ajenatón, con sus caderas extrañas y cráneo alargado, fue la señal de advertencia. Su hijo con el pie deforme y los huesos moribundos fue la consecuencia. Cada boda destinada a proteger el trono estaba cargando silenciosamente el arma apuntada al próximo niño nacido en él. Y después de Tutankamón, no quedó ningún heredero varón sobreviviente. El trono pasó a Ay, un viejo funcionario de la corte sin reclamo de sangre. Y luego pasó a Horemheb, un líder militar que no tenía ni una gota de sangre real. El linaje de Tutmosis el Conquistador y Amenhotep el Magnífico. La estirpe que construyó un imperio desde el Nilo hasta el Éufrates terminó en un adolescente incapaz de caminar hasta su propio trono sin un bastón. Así que el ADN no solo reconstruyó música el rostro de un faraón, reveló la máquina exacta que destruyó a su familia desde dentro. Las caderas, el cráneo, el cuerpo débil, el rostro que hizo que cada faraón posterior tuviera terror de ser asociado con él. Nada de eso era estilo, y nada era metáfora. Era la etapa final visible de un accidente genético hacia el que la familia real había estado corriendo durante siglos con los ojos bien abiertos, y hoy, la ciencia dice lo que aquellos sacerdotes se habrían negado a escuchar. Incluso los imperios más poderosos, los que levantaron pirámides y se llamaron a sí mismos dioses vivientes sobre la tierra, todavía respondían a la biología. Cada generación que eligió la pureza por encima de la diversidad pagó la cuenta en carne y hueso. Cada rey que desposó a su hermana para proteger su corona dejó a su nieto un poco más débil, un poco más enfermo, un poco más cerca del colapso que llegó golpeando en el desierto de Acatán y nunca se fue. El rostro en el muro del templo nunca fue un error de sus artistas, era la verdad que sus huesos fueron obligados a contar. Y 3000 años después, cuando el silencio de esos huesos finalmente fue roto en un laboratorio sellado en el Cairo, por científicos que jamás se habían inclinado ante un faraón, la respuesta fue peor de lo que alguien había sido lo suficientemente valiente para imaginar. El hombre en el trono era la advertencia, el niño bajo la máscara de oro era la prueba. La dinastía más poderosa en la historia humana no cayó por invasión, música, ni hambruna, ni revuelta. Se pudrió desde adentro. Un matrimonio real a la vez hasta que no quedó nada que coronar. Si este es el tipo de verdad enterrada que quieres que desentierre, suscríbete antes de irte. La próxima línea de sangre que voy a desmenuzar es aquella que surgió inmediatamente después de Tutankamón común, el Egipto del gobernante borrado intencionalmente y la historia genética que sus huesos apenas comienzan a revelar. Va a hacer que esta parezca un calentamiento. Y díganme en los comentarios, ¿qué creen que los sacerdotes de una luna sabían acerca de esta familia que nunca se atrevieron a plasmar por escrito? Leo todos y cada uno.